Hola, buenas tardes. Es un gusto estar aquí con ustedes. Agradecemos mucho a la güera porque nos está regalando, aparte de todo su agenda tan ocupada, nos está regalando su tiempo y aparte en esta ocasión tenemos un poquito de problemas técnicos, pero bueno, bienvenida, güera. Muchísimas gracias. Al contrario, yo le doy gracias a Dios y le doy gracias a ustedes de lo mejor está por llegar, por esta oportunidad de poder compartir estos espacios, este momento. Y pues bueno, como ustedes saben, estamos haciendo un taller, que este taller lo hago en vivo, bueno, en vivo a través de online en vivo. Y es un taller que dura 10 meses y pues hablamos de todo lo que es las heridas de la infancia, guiado desde la parte psicoafectiva espiritual, la parte de este acompañamiento. Y una de las herramientas muy importantes que utilizamos en este taller es el autoconocimiento. Si nosotros no tenemos claro, por ejemplo, la parte de nuestro autoconocimiento, autoconcepto, autoestima, o sea, esto es una herramienta muy, muy importante como para dar el paso a la madurez humana, al discernimiento. Pero el primer paso o la primera herramienta desde la parte psicoafectiva lo hacemos con esta herramienta del autoconocimiento. Nosotros ya hemos caminado, ya tenemos un tiempo trabajando esto de los en vivos en las heridas, en este taller, y les decíamos que hay muchos autores que toman diferentes, sí, diferentes como herramientas para el autoconocimiento y nosotros estamos utilizando la de Claudio Naranjo. Claudio Naranjo, que es un psicólogo, bueno, fue un psicólogo psiquiatra chileno del 1970, que puso un consultorio y empezó a trabajar, pero esta parte de rasgos de la personalidad. Y dentro de la personalidad él puso nueve eneatipos, nueve formas de responder al mundo, de dar tu personalidad. Lo más importante de estas personalidades es darnos cuenta, ver toda esta luz, todo este don, porque así es como se manejan desde la parte espiritual, que hay un don. Dios en sí mismo, a cada uno de nosotros nos da un don muy específico, muy concreto, que lo vamos a hacer brillar y lo vamos a poder transmitir a todos los que nos rodean, nos va a hacer a nosotros sentirnos muy plenos y muy felices. Pero a veces este don hay una situación que lo mostramos al mundo desde la carencia, desde la herida. Entonces, cuando el don en sí mismo es muy genuino, es muy bueno, vamos, es un don de Dios, pero cuando es tocado por nuestro mecanismo de defensa, cuando es tocado por la herida, cuando la herida nos lo recuerda por alguna situación, pues entonces nosotros ya no lo damos tan genuino o ya lo damos de una manera, mm, pues que puede doler, que puede dañar, que puede hacer que los demás y yo mismo no me sienta pleno, no me sienta feliz y después me pueda sentir con culpa o con remordimiento. Pero lo primero es aceptar que esto es un don, que cada uno de nosotros recibimos un don. Y los dones son pues para ponerlos al servicio primero de uno mismo, que nos sintamos bien, para agradecerlos a Dios, para contemplarlos, ver lo bueno que Dios pone en nosotros y poderlos también dar a los demás. Entonces hemos caminado y el día de hoy vamos a empezar con el rasgo de personalidad tipo 5. Decíamos que el tipo 1 vino al mundo a dar el amor, el tipo 2 vino, o sea, el tipo 2 vino al mundo a dar el primero vino a dar el orden, ¿sí? El primero vino a dar el orden y cuando la carencia, la herida, cuando sale el niño herido, nuestro mecanismo de defensa, cuando sentíamos una muy amenazante la realidad, pues desde niños nos acostumbramos y el cerebro hizo caminos neurológicos y entonces haces un patrón de conducta que a lo mejor en este momento no es el más sano, no es el más adecuado, pero en su momento sirvió muchísimo. Pero el don en sí mismo, sí, aquí el trabajo es podernos darnos cuenta, reconocer este don, ver cuál es toda la luz que tiene y cuál es el mecanismo de defensa que yo utilizo desde la sombra y que hoy, al día de hoy, ya no es un bien mayor para mi vida. Pero entonces hablamos de este don, decimos que el número uno, el primero, vino al mundo a dar el orden y cuando es desde la herida se puede ser una persona muy controladora y perfeccionista como juez, como decir, yo hago todo bien y los demás no hacen bien las cosas.
No es que, y sí tienen razón, de verdad tienen una capacidad de hacer muchas cosas, hacerlas bien hechas, de dar muy buenos resultados, pero llega un punto donde también no dejan que los demás se equivoquen o que los demás corran sus propios riesgos porque ellos pues les gusta hacer las cosas y hacerlas bien. Pero un grado ya después como de obsesión, de perfeccionismo, ya como de soberbia, de yo soy el único que hago todo bien. Ya vimos todo el uno y ustedes pueden volver a ver la grabación. El dos es el amor, el que vino al mundo a dar el amor, vino a dar la generosidad, vino a dar la empatía, la ternura. Y de repente puede haber desde el ego o la carencia, el trauma, la herida, este mecanismo de defensa, si es una persona, puede ser muy manipuladora de que chantajista emocionalmente. Sin ti yo no puedo, si no me amas, yo mi vida no tiene sentido. Es una situación muy de codependencia. El tipo de personalidad tipo 3 que es el que vino a dar el mundo el liderazgo, ¿sí? El liderazgo, esta capacidad de ver todos los dones en el otro y poderlos sacar y animar al otro. Es alguien muy motivador, es muy líder. Pues este liderazgo desde lo genuino es el liderazgo de Jesús que ve al otro lo bueno y no lo hace de una manera interesada ni porque sea un bien, algo para él utilizar a la persona. Eso es ahí donde ya entra la herida, la carencia, o donde ya no es tan genuino y no es guiado por el buen espíritu, y entonces ahí dice, sí, yo manipulo, yo utilizo al otro nada más por sacar un beneficio para mí, entonces ya ahí ya no es genuino, ¿sí? Ya no es transparente, ya no es el mayor bien. El 4 vimos que son los que vienen al mundo a dar el arte. Sí, son los artistas, la parte de la sensibilidad, son muy empáticos, muy sensibles, ven todo lo bello, todo lo noble, o sea, saben ver el otro lado de las cosas que de repente a lo mejor muchos de nosotros no tenemos esa capacidad de ver el otro lado, mucha empatía, pero una sensibilidad que ese puede ser su mecanismo de defensa, una hipersensibilidad todo tomarlo personal, una carencia de que algo siempre me falta, yo algo tengo conmigo, como una sensación, sí, sobre todo de faltante, que algo es diferente porque se sienten muy diferentes. Y esta capacidad de decir, nadie siente como yo siento demasiado y pueden caer en el drama, en la tragedia y vivir una situación muy dramática, constante, cuando realmente no, la realidad no amerita para esa respuesta. Y hoy vamos a ver el tipo 5. ¿Cuál es el tipo 5? ¿Cuál es el rasgo de esta personalidad? Que el autor de Claudio Naranjo nos habla que hay 9. Este rasgo de personalidad sería el de la sabiduría. Vino al mundo a dar la sabiduría, ¿sí? Es el sabio. Es esta persona que tiene la capacidad, o sea, tiene la capacidad de ser muy sabio. O sea, fíjense cómo se le define como esta palabra, esta capacidad de ser la sabiduría. Y como decía la palabra de Dios, el tesoro de la sabiduría, el tesoro de la sabiduría, como el rey Salomón, que era un rey sabio, son muy investigadores. Les gusta mucho saber, les gusta mucho leer, les gusta mucho investigar para tener la certeza de lo que están diciendo. O sea, por eso tienen como esta capacidad de mucho intelecto, de mucho saber, pero sobre todo desde la luz, tienen como este discernimiento de saber cuál es el bien mayor, qué es lo que más conviene, desde la parte muy genuina, muy honesta, muy real, son muy sabios. Tienen esta curiosidad por querer entender qué pasa con las cosas y cómo funciona en todos los ámbitos. Son muy prudentes, muy analíticos, analizan las cosas, qué pasa, por qué pasa, qué pasó antes, qué pasó después. Son estas personas que tú te puedes acercar y les puedes hacer un consejo en la parte espiritual o en la parte, digo, si ese fuera su fuerte, en la parte espiritual o en la parte económica, en la parte de investigación, o sea, se les pone esta figura de un búho que están con los libros, les gusta mucho leer, les gusta mucho saber, lo disfrutan y, y realmente
tienen esta sabiduría, ¿sí? De que estos conocimientos los saben poner al servicio para ellos y al servicio para los demás, y este don como del buen consejo, de poder darte un buen consejo, y tienen también como esta serenidad. A ver, para los que se identifican, lo primerito que hemos dicho es que lo primero es decir, a ver, yo si tengo estos rasgos para mi vida y los honro, los respeto y los agradezco, porque vamos a entrar a ver también la parte de la sombra, que la sombra lo hace la herida, pero desde un inicio ver si yo tengo estos cuatro. Lo primero que yo te preguntaría y que todos nos preguntaríamos a la hora de hacer un trabajo personal es decir, estas cualidades, ¿cuáles son? ¿Sí? O sea, estas cualidades que yo tengo, ¿para qué me han servido en mi vida? La primera pregunta sería, ¿para qué me han servido a mí? ¿Para qué han sido útiles para mí? Yo que agradezco gracias a que soy investigador, gracias a que me gusta leer, me gusta investigar, me gusta ser curioso, gracias a que puedo ser prudente, analítico y que soy sabio, que tengo esta capacidad de un buen consejo, de una escucha, de ver las resoluciones, así como decir, bueno, opción A, opción B, opción C, cuál es el bien mayor. Esto, primero, ¿para qué me ha servido en mi vida? Esto es lo primero que yo les podría pedir reflexionar. Y la segunda parte sería, yo que con estos dones, estos cuatro pilares básicos, yo que le he dado a los demás también. O sea, primero mi vida y después a los demás. Primero, ¿en qué me ha servido a mí? Para yo poder valorar este don y darme cuenta después en estos mecanismos de defensa que en su tiempo sirvieron, pero hoy ya no es el bien mayor, y yo dar este don de una manera muy sana, muy nutricia, muy genuina para el bien mayor. Entonces decir, a mí, ¿en qué me ha servido este don? ¿Qué aprendo, qué agradezco, qué honro y en qué le ha servido a los demás? Esa sería la primera parte. Y para los que no se identifican con con estos cuatro rasgos, con esto y con estas características muy concretas de la sabiduría de este rasgo de la personalidad, entonces sería, ¿qué necesito yo tomar de estos rasgos? Yo en este momento de mi vida, aunque sea uno, o decir, a ver, ¿qué me serviría a mí? ¿La prudencia? En este momento, mira, a mí me serviría poder ser más prudente, a mí me serviría ponerme quizá a estudiar, investigar más o no hablar por hablar. O sea, de estos cuatro rasgos de personalidad que hemos dicho que se tienen, que puede ser sabio, curioso, prudente, analítico, en este momento de mi vida, ¿a mí para qué me serviría? Yo, ¿qué necesitaría tomar de este rasgo? ¿Qué me serviría incorporar? A lo mejor un poco. ¿Y para qué me serviría? En este momento, si yo puedo decir, a ver, si yo puedo incorporar a mi vida el don de la prudencia, yo sé que no lo tengo innato, no es de una forma natural. Este don, quien lo tiene, lo hace genuino. Y si no nos lo muestran ellos al mundo, no hay quien no lo muestre, porque ellos tienen este don. Este rasgo de personalidad, a eso vinieron a decirnos al mundo, ¿sabes qué? Puedes ser sabio, puedes ser prudente, puedes investigar las cosas, como la parte de esto de, como dicen, ya estás filosofando, reflexionando, sacar este bien mayor. Se pueden pasar horas hablando de temas de la vida, de la muerte, del amor, de la amistad, de la felicidad, o sea, como mucha profundidad en la parte en la parte analítica, en la parte de la memoria. Pero siempre para descubrir cuál es lo bello, lo noble, el mayor bien. Entonces, de aquí, ¿qué me serviría incorporar? ¿Para qué me serviría incorporar en acto concreto? ¿En qué me beneficia hoy para mi vida y para los que los rodean? A lo mejor no los cuatro, quizá un pedacito de decir, yo este rasgo de esta personalidad en concreto para mis hijos adolescentes, esto me serviría. O en concreto para mi marido, quizá ahorita la prudencia. O en esta situación que estoy viviendo en mi trabajo, yo podría trabajar un poco lo de la investigación. O sea, de los cuatro pilares, por así decirlo, fuertes de este don, decir, yo algún rasgo en que puedo darme cuenta que existe, sé que no influye en mí, pero sí puedo integrarlo un poco a mi vida. Y después pasando, vamos a ver entonces que este rasgo, como todos los rasgos de personalidad, tienen un mecanismo de defensa. O sea, o sea, tenemos que trabajar por la herida
hay rasgos de la personalidad de este tipo sabio que por la herida se hacen mecanismos de defensa. Durante el tiempo que nosotros, desde que nacemos hasta que somos adultos, hay situaciones que nos hacen sentir muy amenazantes. En su momento, nuestro cuerpo, nuestras emociones, y lo vamos a ver porque hemos dicho que este taller es de 10 meses, ¿sí? O sea, es todo un proceso y vamos a ir viendo mm, clase por clase y después lo vamos a ir entendiendo. Pues lo primero estamos viendo ahorita el área del autoconocimiento. Entonces, este rasgo, cuando hay algo que a mí me la realidad la sentí tan amenazante. Yo veía que de alguna manera yo eso no podía responder, me sentía por la edad obvia de ser infantil, de ser niño, adolescente, no tenía los recursos ni emocionales, ni psicológicos, ni afectivos, no tenía la red de apoyo. En ese momento yo no me sentía bien. Entonces, claro que al ser así, yo utilicé un mecanismo de defensa que a este rasgo de personalidad, según la herida, pues por ahí me anidé o por ahí fue mi único recurso. Yo no tuve más recursos y utilicé estos rasgos de defensa. Y es estos mecanismos de defensa y es lo que vamos a trabajar. Entonces, voy a hablar el día de hoy de estos puntos, de lo que tenemos, de lo que nosotros tendríamos que trabajar. Nos habla de algo de que tendremos que trabajar uno de los puntos a trabajar en el sabio es el aislamiento y la no entrega. A ver, explicamos un poquito. ¿Por qué hay este aislamiento? Porque tienen esta capacidad de ser tan analíticos, de querer saber, de querer leer, de querer estudiar, de llegar como a la profundidad de las cosas. Entonces llega un punto donde la parte de convivir con el otro, el encuentro con el otro, ellos se encuentran con la parte intelectual, con la parte del saber, y es un disfrute para ellos. Y qué bendición, digo, o sea, de verdad es como leer un libro y que te apasiona y estás leyendo, pero llega un punto donde ya no es el equilibrio. Eso es lo que puede pasar por la herida. Puede ser que a lo mejor a mí desde niño alguna situación y, ay, no, tú eres, ay, no, tú lees mucho, ay, no, tú sabes mucho, o algo pasaba en mi entorno que no era agradable, que no era sano, que no era nutricio, que no lo veía yo, este, que no me sentía cómodo y yo decía, y a lo mejor este tipo de persona le decía, bueno, pues yo me voy a ir a leer a mi cuarto, me voy a ir a aislar. Entonces, al sentirse aislados de esa realidad, veían que eso les funcionaba muy bien. O sea, su mundo imaginativo, su cabeza, que tiene esta capacidad de reflexionar, de la sabiduría, de quedarse, pues empezaban a leer y a leer y a leer y decimos, es el aislamiento y la no entrega. O sea, se dice hasta cierto punto como que si fueran mm, no generosos, pero no generosos de que no den, porque de hecho no es que no den cosas, no se dan a sí mismos. O sea, no dan su tiempo porque prefieren estar aprendiendo cosas, prefieren saber. Entonces decir, a ver, vamos a ir a tal lugar o vamos a salir a tal fiesta, vamos a ir a tal reunión. Entonces, eso implica salir de ti y encontrarte con el otro y pues a lo mejor ellos prefieren quedarse a leer un libro de 500 páginas porque el salir con el encuentro con el otro, pues implica muchas partes afectivas que a lo mejor ellos no son más selectivos en sus amistades, tienen muy pocos amigos. O sea, no es decir, bueno, y a veces sienten que con estos amigos, como diciendo, pues, ¿de qué vamos a platicar? O cómo voy a, por decir, como esta parte del esta parte del mecanismo de defensa después les llega como que los demás no saben tanto como ellos. Y pues de verdad, como no es algo que se nos facilita a todos, no sabemos tanto, entonces hasta como que sintieran que como que pierden su tiempo, como decir, ay, no, les hace como aburrido. Claro que se encuentran rasgos de personalidad como ellos en una reunión, están en una reunión de 8 personas, ya hay dos, tipo 5 o 3, no, se dan vuelo. Y los demás se van a quedar así como que, ¿qué pasó? Porque ellos van a platicar de cosas profundas y van a filosofar y van a llegar a descubrir y a cuestionarse y a preguntar y también lo van a hacer con mucha prudencia. Pero como cuando no encuentran esto, pues ellos son muy selectivos en decir, no, este espacio no. Entonces es no entregarse a él, no entregarse ellos, ¿sí?
no, ustedes váyanse, no, yo me quedo aquí, no, yo me quedo aquí, no, yo, o sea, siempre tratan como decir, no, 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 todos ustedes vayan a su reunión, ustedes vayan con la gente, usted, o sea, hacia afuera no se sienten cómodos porque fue un mecanismo de defensa y de niños o algo, les funciona muy bien y dicen, no, pues yo me quedo en mi zona de confort y esta zona de confort es seguir investigando, investigando, aprendiendo, aprendiendo. Entonces no entregan su tiempo, no se entregan a ellos. Y algo que se les puede, o sea, que esta persona tiene que tener como todos los rasgos de personalidad, como el mayor bien, el proceso de sanación es no tener miedo ni huir del vacío de datos. Fíjense, ellos, el sentir que ante una plática, ante una situación, no tienen los datos y los datos correctos, no creen que cualquier dato, o sea, no, no, ellos no, difícilmente te van a inventar algo, jamás te inventan algo, o sea, no, no, vamos, no hablan por hablar. Cuando hablan es porque tienen la certeza de una investigación de una fuente confiable y segura. No es de que ahí lo escuché y ahí pasando y lo dijo quién sabe quién. No, 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 no. Ellos tienen la certeza con una buena fuente. Es más, te dicen el libro, de dónde lo leyeron, quién lo escribió, o sea, un dato, tiempo, o sea, se dan el tiempo para saberlo. Entonces, ellos, el sentir que tienen un vacío de datos, les da muchísima inseguridad. Sienten que su valía, que ellos valen por lo que saben. Y entonces, si no, no, el yo no tener el dato de esta información, de todos los datos suelen saber, aunque sea lo básico, pero esto les da mucha seguridad cuando realmente puedes decir, oye, pues no lo sé y escuchar del otro, pero ellos, ese vacío de datos, sienten como que entonces ya, como decir, pues entonces yo, ¿para qué estoy aquí o qué pasa conmigo si yo ya no sé? Entonces, aquí es la distorsión, es la carencia, es el vacío, es la herida, es el mecanismo de defensa. No es lo más sano, no es lo más nutricio. O sea, este vacío de datos por su falta de conocimientos. O sea, ellos al sentir que no tienen los conocimientos necesarios, entran en una ansiedad, entran en una angustia. Cuando realmente decir, bueno, ¿y qué me puede pasar si no sé el dato completo? ¿Qué me puede pasar si esto no lo entiendo, no lo sé? Y decir, bueno, luego lo investigo. No, ellos es una necesidad de querer saber, es una necesidad de tener el conocimiento y los datos. Entonces, evitar esta situación de tanta teoría, de tantos argumentos, ¿sí? Y como el pecado capital de la avaricia, pero no es, o sea, no es tanto la parte económica, si no nos perdamos ahí. No es que, o sea, no pueden ser muy generosos de dinero, pero no son generosos de ellos. O sea, son avaros, pero avaros de su tiempo y a veces hasta de sus conocimientos, ¿eh? Ya cuando se encierran en esta, lo podríamos decir desde la desintegración por la carencia, por la herida, cuando están pasando por una situación de crisis fuerte, un duelo, una enfermedad, algo que les rebasa la realidad, ellos se meten pues en una cueva, ¿sí? Y entonces están aislados y nada más es leer y leer y leer y querer saber más. Ese es su desfogue. Pero entonces tú los ves como diciendo, ¿qué pasa? O sea, no quieren salir, no quieren hablar, ya no, o sea, ya ni siquiera quieren compartir los conocimientos. Pero eso ya es el extremo. Desde lo sano, de todos modos, es compartir. Desde la parte sana, comparte los conocimientos. Y claro que es muy agradable estar con una persona que es sabia y que te comparte, pues todo el mundo va y le pide consejo. Esa es desde la parte de la luz. Pero lo que hay que trabajar es cuando ya hay alguna situación problemática, algo que tienes que enfrentar mm, con tu vida, con hablar, pues ellos se aíslan y dicen, con permiso, yo aquí no sé qué, no, como se sienten tan inseguros ante las realidades que no, como hemos dicho, no somos dioses, somos hombres y dentro de nuestra humanidad tenemos limitaciones, tenemos características de humanos, no características de Dios. Entonces llega un punto de cuando ellos no lo pueden resolver desde la parte de la inteligencia, pues hay una avaricia de su conocimiento
de todo su ser y se encierran. Van y se meten a la cueva y a leer y a leer y a leer es una en sí mismos, en sí mismos todo el tiempo están. Entonces, el camino a la transformación se les invita a que sea, pues, no es ser tacaños, por decir, no, la transformación es no la tacañería, no la retención y el desapego de la entrega total de sí mismos, de sus conocimientos y del encuentro, de poder salir de ellos, de poder tener el encuentro con los otros. De hecho, en la palabra de Dios, cuando dice ser perfectos como mi Padre es perfecto, la palabra perfección, la raíz de la palabra perfección es teleios. Y teleios viene de comunicación, de teléfono, telegrama, televisión, todo lo que tiene que ver con la comunicación, con el encuentro. Al decir sean perfectos como mi Padre es perfecto, es que decir, encuéntrense, o sea, comuníquense entre ustedes como mi padre y yo nos comunicamos. A veces nosotros, por no tener clara la raíz de la palabra, bueno, yo sí lo digo de forma personal, yo he creído y escuchaba yo desde el colegio y las monjas, que yo estudié en un colegio de monjas y todo lo que me decían es, al ser perfecto, pues yo pensaba perfecto es hacer todo bien, no equivocarte y no cometer ningún error. La perfección es no cometer ningún error. Es que no, no va por ahí. O sea, el ser perfecto de la raíz es comuníquense, como mi padre y yo nos comunicamos. ¿Y dónde está Dios en el otro? ¿Cómo te comunicas? Viendo a Dios en el otro. Entonces aquí es la transformación, que ellos dejar de ser tacaños con ellos mismos y con sus conocimientos y con todo lo que saben para salir al encuentro. Practicar mucho ejercicio físico. La parte también no son muy de ejercicio físico porque eso implica encuentro, eso implica salir, mover otros, soltar otros neurotransmisores en tu cuerpo cuando haces ejercicio son muy diferentes a cuando estás leyendo. Sí, no es que diga que no lean, no, es buenísimo y son sabios y es lo que vienen a hacer, pero es esta parte de integrar algo de ejercicio también con ellos, conectar con la energía corporal para conectar con su cuerpo, porque no, de repente no saben, pueden pasar horas y horas hasta sin comer, sin hablar, sin comunicarse y están metidos en sus libros. O sea, no también, pues, a veces tienen un dolor muy fuerte de cabeza o pueden tener hasta una alta depresión o baja depresión y no se dan cuenta. O sea, no escuchan a su cuerpo que les dice, oye, detente, oye, tienes que atender tu salud, oye, te está pasando esto. No, no escuchan el cuerpo. O sea, lo único que escuchan es el querer saber, el querer saber. Ya estamos hablando en un grado cuando la carencia, cuando la herida, cuando la situación que la vida les pone enfrente es su mecanismo de defensa. Decimos, en ese momento sirvió mucho, fue algo muy bueno, pero llegó un punto donde ya no es el bien mayor. Ahora, otra cosa, comportarse socialmente, el encuentro que decimos, no, esta capacidad de la socializar con los otros, no, socializan uno, dos, son muy selectivos, pero se sienten muy amenazantes. Entonces, poder decir, bueno, yo me puedo encontrar también con los otros, si no, no me van a atacar, no me van a dañar, implicarte emocionalmente, conectar con los demás, expresión de sentimientos con los más cercanos, ¿sí? Poder decir lo que sientes. De repente son muchas y muchas conversaciones, pero desde la parte del conocimiento, pero no te expresan qué les pasa a ellos. O sea, sí, son una biblioteca, te platican todo, te pueden decir de política, de economía, de religión, de las culturas, de temas de los niños, de psicología, según el área donde trabajen, o la mayoría saben de muchas áreas, y te comentan y te dicen, no siento tal artículo, pero cuando tú les preguntas, ¿y tú qué sientes? ¿Y tú cómo estás? ¿Y a ti qué te pasa eso? ¿Cómo? O sea, ahí ya no saben qué contestar porque ni ellos saben qué les pasa, ni ellos saben qué sienten, no conectan con su cuerpo, no conectan con sus emociones, no conectan con esta parte de la sensibilidad.
conectan con la parte del tercer cerebro. O sea, que eso es el cerebro reptiliano, el cerebro límbico y el cerebro neocortés. O sea, conectan con la parte más pensante del cerebro. Aquí en el reptiliano es donde está todo lo que nos amenaza, como están los reptiles. O sea, yo siento algo amenazante y me defiendo. En la parte límbica es donde está guardado todas mis emociones, todos mis recuerdos. Y en la parte de arriba del cerebro, pues es la que ellos se manejan muy bien, pero no es, en este momento no sería como el bien mayor. Algo que también podrían ser es pasar de la teoría a la práctica. O sea, tienen los conceptos, los platican, los dicen, o sea, se lo saben, pueden ser catedráticos, nos pueden dar clases y tú, bueno, estás extasiado escuchándolos porque lo hacen muy bien, de verdad muy bien, pero estamos hablando desde la carencia, esa sabiduría como el rey Salomón, ese ser sabio, dejan de ser sabios y dejan de dar este buen consejo porque toda esta parte ellos no la viven. Llega un punto donde nada más es teoría, 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 en la cabeza, pero en su vida propia no lo viven y convencen a todo mundo, ¿eh? Porque tienen esa facilidad de decir, ¿de verdad? A ver, ¿cómo haciendo esto yo puedo? Pues sí, te pueden dar hasta un, por ejemplo, una clase para poner un negocio, quizás hasta para que resuelvas una consejería matrimonial, una situación difícil, pero en su propia vida no lo hacen. O sea, en su propia vida les cuesta trabajo decir, sí, pero lo voy a aplicar en mí. No, porque trabajar en ellos implica la parte de las emociones, la parte de los sentimientos, la parte del encuentro con el otro, y es ahí donde ellos, esta parte no, por la herida, por la carencia, no lo pueden tener. La cosa es que en algún punto de su vida, como en todos los demás, en algún punto de mi vida, el encuentro con los otros a mí me fue amenazante, o a mí me corrieron, o a mí me distanciaron. Algo en mí pasó que yo aprendí que mi mecanismo de defensa para protegerme era no relacionarme, era no decir, oye, a mí me duele, oye, a mí me pasa, oye, es que yo siento. No, 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 tú cállate, chiquillo, no, no, o vete por allá. O sea, cuando yo quise este rasgo de personalidad, cuando quise su expresar, su sentir, la parte de que el encuentro con los demás fue rechazado, no fue visto, no fue atendido con una disponibilidad, una disposición emocional y afectiva, no se le dio. Entonces, al no sentir protegido esa parte emotiva que de por sí él ya no trae, entonces decir, bueno, aquí en las emociones yo no me siento cómodo, no sé cómo hacerlo, me gustaría, pero fue rechazado de alguna manera. Entonces, como eres tan pequeño de mente, de corazón, pequeño hablo de edad, literalmente, tienes una edad hasta antes de los 18 años que no hay el cambio de la materia blanca a la materia gris, no hay el proceso de maduración del hipotálamo, no tenemos las herramientas suficientes. Claro que la persona dice, no, espérame, pues aquí me duele tanto, o sea, te tan amenazado ante eso que dices, no, espérame, y entonces te pones a leer un libro y dices, ay, qué bien me siento aquí, qué bien me siento aquí. Entonces, pues el niño, el adolescente dice, no, por aquí, yo aquí o sea, esta es la manera de yo no, su único recurso, gracias a Dios, fue la lectura. Gracias a Dios fue el libro. Gracias a Dios fue aislarse. Hay quien su recurso es salirse, drogarse, pornografía, digo, mil recursos, o sea, pero para ellos este recurso es el aislamiento. Yo me aíslo de todo y de todos y yo le doy a mi cerebro lo que necesito y ahí me quedo y sigo aprendiendo y sigo aprendiendo. Entonces, esta parálisis, o sea, como parar de alguna manera su capacidad de decir, todo es analítico, todo a decir, lo voy a vivir, lo voy a vivir. O sea, lo que pienso, lo voy a sentir. Lo que digo y lo que aprendí, lo voy a vivir. Sí, ahí está la diferencia. Lo aprendo, lo siento, lo digo, lo vivo. Y aquí es donde sería el trabajo, pero ya desde el adulto,
todo el mundo lo podemos hacer. Este decimos que es un mecanismo de la herida. Lo vamos a ir viendo más adelante cuando estemos hablando de todo lo de las heridas, de cómo trabajar los mecanismos de defensa, de qué hacer. Lo vamos a ir hablando poco a poco, pero ahorita, desde ahorita nos puede ir dando una luz, ¿sí? Nos podemos ir entendiendo. Entonces, es esta sabiduría. Después nos viene como la parte narrativa. Qué es lo que narra? Nada más lo digo de una manera muy rapidita para terminar aquí. ¿Qué es lo que él se narra desde el inconsciente por la herida? Se sintió invadido, vales o estás bien si eres experto en algo, ¿sí? O sea, se sintió muy invadido en su persona y entonces esta fue su narrativa desde adolescente o desde niño. De manera inconsciente se sintió rechazado, ya sea por sus padres, por el ambiente que vivía, y para protegerse de ese dolor y poder sobrevivir, aprendió a bloquear sus sentimientos, a hacerse cargo de sí mismo y entonces se hizo solitario, se hizo reservado, se hizo muy introvertido y lo vio como un mecanismo de defensa, el cual se honra, se respeta y se agradece, pero hoy a mi vida puede ser algo mejor. Creó un mundo muy interno, sí, donde ahí podía ser el de no necesitar de nada ni de nadie, y este mundo es desde la parte intelectual. Se sintió, de repente pudo haberse sentido controlado o asfixiado por un y entonces eso pues le hizo como también bloquear toda su parte emocional y para evadir tanto dolor o tanta cosa que su cerebro tan pequeño no podía procesar, se metió al mundo de la razón y de la investigación. Esto aprendió a observar, a percibir todo lo que sucedía de su alrededor, a leer a las personas, a leer sus intenciones y a ver sus verdades y cuando son verdades o son mentiras, son muy inteligentes, pero muy silenciosos, pero saben ser también respetuosos. Buscó cómo pasar inadvertidos, no es de los primeros que hablan en la fiesta y todo el mundo los ve y ya llegó. No, 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 ellos pasan inadvertidos y hasta les gusta. No les gusta, como dicen, está tras bambalinas, no les gusta ser de los primeros, ni sentarse adelante, ni estar levantando la mano. No, no, no. O sea, ellos les gusta pasar desapercibidos, porque esto es la parte que los hizo desintegrarse como si fueran invisibles, ¿sí? Sin participar ni comprometerse y sí, no participan y no se comprometen porque implica encuentro, porque implica involucrar las emociones. Entonces aquí dice el miedo. El miedo es al vacío, totalmente el vacío del conocimiento, el vacío a no ser útil, el vacío de decir, el que yo sepa tanto, el que yo tenga tanto en mi cabeza, el que yo tenga los conocimientos, el que yo sea sabio, a mí esto me hace sentir que soy útil. Entonces tienen un miedo a sentirse inútiles por el vacío de conocimientos. Ese es su miedo. Y la compulsión es a seguir aprendiendo, querer saber más, pero de una manera compulsiva. Bueno, yo creo que el día de hoy pudiéramos dejar hasta aquí y ya podremos caminar después el camino de transformación de este rasgo de personalidad y con esto lo terminaríamos. Y bueno, pues ustedes saben si hay alguna pregunta, si hay alguna situación que ustedes quieran comentar, pues la pueden dejar por el WhatsApp, la pueden dejar igual por el canal de YouTube. Estamos ya trabajando en el taller, iniciamos en septiembre, tenemos ya el grupo y bueno, pues con mucho cariño, pues esperemos que estas herramientas nos ayuden y solo la gracia de Dios nos basta para poder transformar transformar estas heridas que de alguna manera nos hicieron estos mecanismos y estos comportamientos de defensa que hoy ya no los necesitamos porque no son tan sanos, no son tan nutricios, no nos hacen un bien mayor. Y bueno, pues muchas gracias, Gisela, por compartir este tiempo, este espacio, este Muchísimas momento. gracias, güera, y muchísimas gracias a todos. Les recordamos, como dijo la güera, que este es un taller y todos los demás videos anteriores, a todas las personalidades que la güera nos comentó al principio y muchas otras cosas están en nuestro canal de YouTube y en la página de Facebook. Y cualquier pregunta, cualquier dato sobre el curso, por favor, háganoslo saber y nosotros con mucho gusto los contactamos. Muchísimas gracias, güera. Gracias por tu Al tiempo. contrario, un Un fuerte abrazo, abrazo, hasta Dios te luego. bendice y seguimos. Gracias, hasta luego.